Y muchas gracias. El coro. Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hoy, ¿cómo vamos a saludar? Digan así: oremos por el país que ha eleccionado. Nuestra iglesia está desde los ancianos y hasta los grupos de infantiles y hasta los abuelos, y están todas las divisiones y edades, y ellos eleccionaron un país, los 5 continentes y 6 continentes, los 5 mares, y por eso ustedes lo que tienen eleccionado el país no es no hacer nada, sino tienen que recibir como que fue la guía del Espíritu Santo y tienen que orar. Digan amén. Amén. Hay que orar. Levante la mano quien ora por el país que ha seleccionado. Yo oro, Señor. Levanten de vuelta la mano. Y la mitad parece que no levantó la mano. Pero hoy en adelante, por eso en nuestra iglesia, cuando llegan los nuevos creyentes, y háganlo seleccionar a los 237 países para que oren. El departamento de los nuevos creyentes, hágalo así, apenas cuando se inscribe la iglesia, para que puedan orar por un país. Después de terminar la lección de 4 domingos y abrazarlo en sus corazones y orar, aunque ustedes vayan o no, sin importar esto, aunque transmita o no el evangelio, si oran ustedes, y entonces ustedes están en la fila de la evangelización mundial. ¿Cuál es el interés de Dios en la evangelización mundial? Por eso los misioneros, los pastores son los misioneros. Entonces, si van como misioneros, son los pastores de los pastores. En el campo donde entregamos el culto al Señor, que testifica el Evangelio, en los campos, y disfrutan esta prioridad y no saben que es tan bendición grande. Todos los creyentes, sin falta una persona, no tienen que estar atrapados de sus problemas y vivir perdidos sin claridad. No hay que vivir así, sino totalmente para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Aunque comamos y bebamos, lo que hagamos, tenemos que concentrar en focos de salvar las almas. Con esta palabra voy a dar el título con Misiones 237, que obra el Señor junto. Con esta palabra voy a dar la palabra. Hoy es la semana de las misiones de la iglesia Yewon. Durante la semana pasada, a través del título de las torres que poseen los guardas que poseen la torre, con esta palabra vinieron más de 95 países, los misioneros, a tener esta conferencia. Y vinieron más de 400 pastores de extranjeros que están ministrando en su país. Y más o menos junto con los misioneros de Corea, más de 890 misioneros. Y en este país participó más de 2.000 personas. En total, más de 2.000 personas hicieron esa conferencia mundial de las misiones. Los misioneros enviados y que de colaboradores, y participaron todo y escucharon cómo hacer la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus, especialmente los misioneros, los pastores misioneros de Pakistán, los pastores que escuchan la primera vez. El mensaje debe costar. No sabe qué es los 7.7.7 y los 3 puntos 333. ¿Qué significará esto? Todo el contenido en su idioma ya está traducido y yo se lo voy a entregar. Y yo voy a hablar de este tema mañana. Y también al hacer el movimiento del evangelismo durante 30 años, hay muchas palabras, y si no entienden esta palabra de Darakpan, no van a poder entender.
90% dirán, qué buen ambiente, y están haciendo la evangelización mundial. No hay que terminar así, sino los misioneros tienen que llegar a este mensaje de Darakpan como lema en mi corazón, porque este mensaje no nos deja escuchar Satanás, no nos deja entender. Y están bien, aunque están haciendo el evangelismo de 30 años, no lo hace entender. La mayoría de los pastores, hay muchos que no entienden cómo el mensaje espiritual parece fácil, pero no lo entiende. ¿Por qué es difícil? Porque está mi motivo dentro mío. Hay cosas mío y no le entra. Por eso parece que se entiende, pero no entienden. Aunque sepa, al no entender no hay frutos. Este mensaje tiene que sistematizar en sus iglesias. Por eso después no entienden y hablan otras cosas. Por eso el mundo espiritual es muy fácil recibir la salvación, pero es muy difícil ser guiado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar juntos para que podamos entender. Así podemos misionar. Las misiones que hace Dios juntos. Por eso los creyentes de la iglesia primitiva, ellos ayunaron para recibir la llenura del Espíritu Santo. Cuando enviamos a los misioneros, ayunando. ¿Por qué hacemos el ayuno? No es no comer. Como sea, para ser guiado al Espíritu Santo, no comen ni duermen. ¿Y qué es una vida de fe? Una vida de fe es tener la guía del Espíritu Santo. Al revés de la guía del Espíritu Santo es ser guiado por Satanás. Una de dos, vamos a ser guiados. Depende de nosotros. Diferencia, cambia si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo o por el diablo. Sorprendentemente, muchas iglesias son guiadas por Satanás. Y para ser recibido el Espíritu Santo, para ser la guía del Espíritu Santo, no hay que tener mis motivos, mi pensamiento como si fuese un tonto. Así podemos seguir la guía del Espíritu Santo. Si tengo mi opinión, mis ideas, hay horarios para ir juntos con los ancianos, pero tienen que abandonar porque salen mis cosas. Porque si no, ustedes no dejan sus cosas y ahí pueden ir recién juntos. La Conferencia Mundial de las Misiones se avanzó y hoy en el culto 2, que es culto de las 10, se entregaron el culto en unión de todas las denominaciones de nuestra iglesia, y hoy este culto y después 2:30 va a haber el festival de la iglesia Yewon, de las misiones. Tiene que regresar de vuelta aquí. Los misioneros que nosotros enviamos y que colaboran junto con la iglesia van a tener presentaciones. Y también el pastor de Pakistán, Amjad, Wilson y Dennis, y vamos a nombrarlo como comisionamos a Pakistán. Y cada departamento de la iglesia Yewon hay muchas funciones de las misiones. A través de esto, los misioneros de la iglesia Yewon es un tiempo de ser unicidad. Por eso los misioneros juntos, quiero que ser un tiempo de abrazar la evangelización mundial. En la iglesia de ustedes por ahí dicen imposible, pero al venir la iglesia Yewon es todo posible. Por eso después de Corona 1.9 ya está comenzando las misiones del campo. Por eso están en una situación diferente. Durante 30 años, en la iglesia Corea siempre fueron cayendo durante 30 años. Y después de tener la caída del evangelismo en Corea, ¿cuál es la causa? Obviamente las misiones también le ocupan esta parte, pero antes de 10 años, hasta 2030, y dijo que enviemos más de 100,000 misioneros. Gritaron así. Hasta 2030 voy a comisionar a 100,000 misioneros. Tenían esa pasión, pero después de Corona 1.9, y por esta Corona 1.9, y se cayó el habitante. Y se hizo el país que no nacen ni no tienen hijos.
como esto por pandemia y también por la caída del habitante, y se ha desaparecido mucha población. Y entonces la visión y la pasión de las misiones se ha achicado. En este caso tan lamentable, la iglesia Yewon hizo la terminación del templo y están específicamente haciendo la evangelización de 237 naciones, 5,000 tribus, y está desafiando poseer el sitio de la tienda. Poseerán el sitio de la tienda. Que nosotros ampliemos el sitio de la tienda. Aferrando esta palabra, Dios, como nos abre las puertas, estamos yendo al campo de 237. El ambiente del mundo no importa. No importa cómo esté el ambiente. No importa cómo estoy mi nivel, mi situación. Sin importar esto, la evangelización de 237, Dios lo resucitó a Jesucristo, y a través de la ascensión de Jesucristo es la última misión. ¿Qué es la misión? Es la última misión. Especialmente nosotros, si vemos el capítulo, enfatizamos así: juntos, Señor, obra. Que Señor, obra juntos. No, la misión no es hacer yo solo. No es porque mi familia. Es que Dios obra en nuestra familia. Tiene que ser esto así. Por eso podemos hacer la evangelización de 237 naciones. Si el Señor está junto conmigo y obra junto conmigo, no hay nada imposible, porque el Señor está junto. En verdad, nosotros desde antes no hay un proyecto que íbamos a entrar al campo de Pakistán. No hubo nada el plan. Pero cuando llegó el tiempo del horario de Dios y abre las puertas, y nosotros tenemos que entrar. Antes en Estados Unidos también estaba así misionando a Pakistán, pero al entrar nuestra iglesia Yewon, y desde antes lo estaban haciendo. Por eso el misionero Chung Mun-si son muy criticados, porque la iglesia Yewon penetran todos los lugares y siento penas, pero eso también es el horario de Dios. No es porque nosotros queremos hacer, porque Dios nos abrió las puertas. Para la evangelización islámicos, Dios específicamente lo va a utilizar la iglesia Yewon. Por esta evidencia nos envió a Pakistán. Ahora también se está abriendo el campo de India. Y fue la semana pasada. Y también se está abriendo el campo de México. Nosotros, ¿cómo debemos hacer? Cuando se abre, debemos ir nada más. Si Dios dice que lo hagamos, lo hacemos y punto final. No es nuestro proyecto. No tenemos que tener nuestra pasión, digamos nuestros deseos, sino cómo nos abre las puertas, tenemos que ir, nada más. ¿Por qué? Dios está delante nuestro y nos está guiando. Por eso, por eso hay otra iglesia que hace, pero al no poder realizar correctamente, y entonces dijo que vaya a la iglesia Yewon y que lo haga verdaderamente. Y entonces solamente con agradecimiento, con la alegría tenemos que seguir. Ya está el sistema de continentes, el sistema de 237 ya tenemos. Por eso tenemos que ensanchar el sitio de la tienda. Por eso nuestra iglesia, sin falta una persona, está abrazando un país y tiene que orar, abrazar un país, y están haciendo la evangelización mundial. Ese país donde está, nunca en mi vida fui, pero a través de la elección, Dios permitió el país y tienen que orar solamente. Y al estar orando, ya tenemos el premio de la evangelización mundial. Por eso nos envió la iglesia Yewon para hacer las misiones. Nos hizo eleccionar un país. Si no tienen interés, entonces Dios tampoco tiene interés de ellos, de esas personas. Tiene la salvación porque aceptó al Señor Jesucristo, pero no hay evidencia. No va a haber tantas alegrías, no va a haber tanta visión. Como las personas del mundo van a sufrir.
Por eso ustedes tienen que saber el sistema de Dios y la señal de Dios. Dios me hizo seleccionar este país. Y por eso ustedes vean, en la guía sale el testimonio de los líderes importantes que ha seleccionado un país, como la palabra de hoy, misiones 237 que obra el Señor juntos, y quiero que sean utilizados y establezcan como absolutos discípulos de Cristo, realmente, personalmente, que Jesucristo está dentro mío, así que nosotros tenemos que ser las torres que poseen las torres. Le bendigo que tengan esta bendición. El punto 1 es plataforma de la misión 237. En libro Marcos capítulo 16 comienza con la palabra de la resurrección de Jesús. Jesús, después de decir muchas veces a sus discípulos de la resurrección, y en tercer día resucitó. Si vemos a apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 14, le enfatiza así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En una palabra, el evangelio sin la resurrección no tiene que existir, no puede existir. La Biblia, en la Biblia aclara, y como si fuesen los dos lados de la moneda, la resurrección y la ascensión de Jesús. La muerte de la cruz y la resurrección es todo en uno. ¿Por qué necesitamos estas dos cosas? ¿Por qué necesitamos la cruz? Porque a través del pecado del primer hombre Adán, y somos todos pecadores, y todos los que nacieron en este mundo nacen como pecador. Por eso nacen llorando y nacen con pecado original. Si tenemos el pecado, tenemos que ser juzgados del pecado. Por eso en Romanos capítulo 3, 23 dice: por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios, y son todos pecadores, declaró la Biblia. En Romanos capítulo 6, 23 dice: ¿cuál es el pago? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para salvar a estos pecadores, el humano, hubo la forma de Dios. Es en Hebreos. Si no hubo derrama de sangre, no hubo tener la salvación. En el Antiguo Testamento tenía que atrapar, matar un animal, y a través de la sangre del animal iba a ser perdonado el pecado. Pero el Nuestro Testamento, a través de creer la sangre derramada de Jesucristo, somos perdonados. Tiene que ser derramado la sangre, porque la sangre es la vida. Al derramar la sangre pueden salvar la vida. Por eso todos los pecadores, Jesucristo llevó todo el pecado del hombre a través de la cruz. Tenía que pagar yo mismo, pero Dios, a través de la redención y la resurrección y a través de la sangre, Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Pero si hubiera terminado en esto, se terminaría una historia llena de emoción. ¿Por qué? Las personas del mundo pueden morir por otras personas, pero como la profecía en la Biblia venció la muerte y la autoridad y resucitó. Todo el problema del pecado que tenía el hombre solucionó totalmente. Como evidencia, resucitó, venció la muerte. ¿Esto qué es? Esto quiere decir que no puede ser igual otras religiones. ¿Por qué? Otras religiones, ninguna religión tiene la resurrección. Por eso en este momento también está vivo y está junto con nosotros. Por eso nosotros, quienes somos inútiles, quienes no somos nadie, y estamos haciendo la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Si lo puedo hacer yo, ¿para qué necesitamos Jesús? Porque nosotros no podemos hacer. Por eso tiene que obrar Jesús junto con nosotros. Por eso oramos. Por eso somos ayudados por el Espíritu Santo. Por eso saborear esta verdad es una vida de fe, Por eso ustedes, viviendo durante la semana a través de la muerte de la cruz, perdona nuestros pecados. Si nosotros confesaréis nuestros pecados y eres bueno, nos perdona el pecado.
Y tiene que hablar así. Viviendo en este mundo, todo el pecado que manchas, tenemos que, a través del culto, tenemos que limpiar y arrepentirnos. Por eso Jesús, Dios, nos hace disfrutar esta misión de la cruz todos los días, y después y entonces nos restauramos como una vida de vitalidad de la resurrección. Esto es la plataforma espiritual de 237. El poder de la resurrección, la emoción de la resurrección. Si no tenemos la fe de la resurrección, no podemos hacer la misión. El poder de la resurrección y el poder de las misiones. El poder en la palabra tiene poder. El que cree en mí tiene la vida eterna. Es el mensaje que deben gritar los misioneros en los campos. Por eso los misioneros tienen poder, tienen fuerza. Por eso tienen que estar con la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos el poder. Pero lamentablemente, si vemos en el capítulo de hoy, los discípulos no creen esta resurrección. Es el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Jesús resucitó. No se hagan chistes. Yo dije que Jesús iba a resucitar. Yo lo vi, pero no creen los discípulos, porque es tan duro corazón. Al tener la dureza de corazón, no creen. Quiere decir, el duro corazón quiere decir que tiene su orgullo. Ser orgullosos tiene decir que tiene codicia en este mundo, que están de las cosas, de la preocupación de tener éxito de este mundo y no puede creer. Jesús, antes de ser muerto en la cruz, habló muchas veces a través de la resurrección, pero los discípulos escuchó por un oído, lo sacó por otro oído. Por eso, al escuchar verdaderamente esta noticia de la resurrección, y no puedo creer esta noticia. Hay una palabra que se llama 저자직강. ¿Qué quiere decir? De los maestros de Gangnam, de maestros particulares, cuando escribe el libro personalmente sobre la lección para la enseñanza, a esto le dicen, es la lección del autor, o sea, del libro que escribió él, y le hace la lección. Y entonces tiene tan efectivo, debe ser. Y entonces vienen muchos alumnos a estudiar a este maestro, porque él mismo escribió la lección, pensando que va a haber buena influencia para la enseñanza. Pero aunque sea la lección escrita por él, pero si los alumnos no digestionan el contenido de la lección, del estudio, no pueden tener ayuda. Si no pueden digestionar como el mío, no pueden utilizar ninguna ayuda. Como esto, los discípulos también. Le hizo la enseñanza personal a los discípulos, y a través del ambiente de los judíos y la naturaleza, a través de la naturaleza, le enseñó a sus discípulos no solo sabiduría, sino en su vida también le dio la experiencia para que puedan experimentar ellos, y no solo una sola vez. Y entonces continuamente a los discípulos juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos, le hizo mensajes durante años a sus discípulos. Pero esto era un bidón con agujeros. Aunque metan el agua y se le caía, se escapaba el agua. Nosotros haciendo una vida de fe, no importa cuántos años ha venido a la iglesia, no importa el año, la experiencia. Lo importante es cuánto el mensaje del Evangelio está grabado en mi corazón. Este mensaje, cuánto está grabado en mi corazón. La palabra del púlpito, cómo estoy aferrando como mío y estoy viviendo en este mundo. La característica de esto, las personas no creyentes que no hace tanto tiempo que vienen a la iglesia y se graba en su corazón,
y hacen buena predicación. Hay muchos diáconos, hay muchos ancianos que hablan muy bien, hace unos años nada más. Pero hay personas que vinieron más de 10 años y no pueden ni hablar una palabra del Evangelio porque no hay nada lo suyo, porque no experimentó. Al no poder experimentar la palabra, no pueden hablar nada. Al cambio, si nosotros experimentamos la palabra como mío, no podemos estar quietos. ¿Por qué? Queremos hablar y queremos ver ese testimonio. Por eso a esas personas que no es su palabra, no tiene nada que ver la oración y el evangelismo, porque no ha experimentado verdaderamente la palabra, no había sentido la palabra, aunque vengan 10 años. Es aferrar lo mío o no. Eso es importante. A través de la palabra de hoy, háganos grabar en nuestras almas. Si está grabado, no se escapa. Tiene que estar enraizado. Y tiene que naturalizarse. Hasta abajo tiene que bajarse. Si vemos el capítulo de hoy, los discípulos de Jesús dice que se endureció su corazón. ¿Qué es esta dureza? ¿Qué es estar endurecido? Es el perjuicios fijos y está con perjuicios fijos en su corazón. Lo tienen y su decisión, su pensamiento. Ustedes tienen que saber, el crecimiento espiritual tiene que dejar la dureza del corazón, del perjuicio, del punto fijos. Al dejar esto, comienza a ablandar el corazón y tiene crecimiento espiritual. Si vemos en Salmos 119, 92, confiesa así el autor: si la ley del Señor, si no fuese la alegría mío, yo hubiera tenido el fracaso. La palabra de Dios, al escuchar la palabra, se hizo lo mío. Es muy... Dice, si tú no hubieras sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecidos. Quiero que ustedes aferren la palabra. Quiero que disfruten a través de la palabra. Quiero que ustedes sean el consuelo de la palabra. La palabra de Dios, a través de cualquier consuelo, tiene que obtener más fuerza a través de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser la delicia de ustedes. Tienen que verifiquen, vean, verifiquen. Si es la delicia, podemos tener, en cualquier sufrimiento podemos tener felicidad. No hay ni una persona que no tenga conflictos, no tengan problemas y dificultades. ¿Qué personas no tienen problemas familiares? Todos tienen problemas. Pero viven como una persona que no pasa nada, que no tengan ningún problema. Ustedes superen las relaciones con los amigos, con las personas. Esto es nuestra autoridad, es la autoridad y el privilegio de ser un hijo de Dios. La misión 237 también. Tenemos que investirnos el poder de la resurrección. Cuando la palabra del púlpito está vivo y obra en mi corazón, podemos tener la misión, tenemos la fuerza para realizar la misión 237. Los misioneros tienen que tener la fuerza. Si no tienen ni una fuerza espiritual, ¿a quién podemos transmitir? Si yo no estoy feliz, si yo no puedo estar disfrutando, ¿a quién voy a disfrutar y a quién voy a compartir este mensaje? Si yo estoy muriendo. Por esta cosa, por otras cosas, y me estoy muriendo, ¿y a quién voy a predicar la palabra? No pueden, por eso no tienen la evidencia. Las personas que tienen la fe de la resurrección, que tienen la emoción de la vida eterna, lo que tiene al Hijo, lo que tiene la vida, no pueden estar quietos. No es vivir una vida y terminar, no viven así. Viven con la fuerza como si la águila con la fuerza subiría para arriba. Viven una vida llena de vitalidad. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, todos los pastores y misioneros enviados y de colaboradores puedan investir el poder de la resurrección
y en todo campo de ustedes puedan establecer la torre del trono, y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que tengan esta evidencia. Punto 2. La obra que se experimenta al realizar es el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como esto le da esta misión a sus discípulos para que tengan esta seguridad de la resurrección. Y entonces lo retó para grabarlo a sus discípulos. Ustedes anden por todos los lugares, declaren el nombre de Jesucristo. Esto es el orden de Dios. Esto no es simplemente a los discípulos. A través de la muerte de la cruz y la redención, la muerte de la cruz y la resurrección, esto es nuestro mandato celestial. ¿Cuál es la existencia de la iglesia? ¿Por qué Dios estableció la iglesia? ¿Cuál es la misión que debemos hacer la iglesia? ¿Pelear entre los creyentes y glorificar sus nombres? No es el lugar donde le dan orgullo a ustedes, no. La iglesia es el lugar donde salva las vidas. Es la arca de la salvación. Al venir aquí, podemos vivir. Por eso interior sería el evangelismo y exterior sería la misión. Tienen que hacer esto, si no, no hay por qué existir la iglesia. Más que nada, tienen que ustedes decir los creyentes y los misioneros. Y ejemplo, yo, como nunca había pastoreado y Dios me dijo que establezca la iglesia. Y entonces yo pregunté, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer la misión? Y Dios me dio como la respuesta que haga la misión. Si vemos el capítulo de hoy, Jesús está hablando que le va a dar el gran poder a esa persona que creen. Es el versículo 17. Y estos señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuestras lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosas mortífera no le habrá daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo soy creyente de nacimiento y yo crecí y estudié la teología en el teología de Goshin. ¿Qué es esa teología? Por eso ellos no creen la llenura del Espíritu Santo. Por eso no funciona. Y no admite el Espíritu Santo. Por eso la teología Westminster de los Estados Unidos, y ellos, la mayoría, son los maestros de la teología. Por eso el Espíritu Santo que llegó en el día de Pentecostés y dice que se terminó ya, es una sola vez. Y en otra denominación dice que el Espíritu Santo no es que se terminó, sino está obrando continuamente. Esa iglesia tiene avivamientos, lo que admiten la continuidad del Espíritu Santo. Por eso las personas y las iglesias que creen el Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo Jesús y el Espíritu Santo, esas personas que creen esto levantan la obra y tienen avivamientos. Dice que echarán a los demonios. En la iglesia coreana no hablan del demonio. Y cuando hablan del demonio dice que es una iglesia raro. Vean, los brujos reciben el evangelio y al escuchar la palabra están regresando a nuestra iglesia y están siendo creyentes. Pero la iglesia coreana, la mayoría, no hablan del demonio. Si el demonio está obrando, y aquí mismo está diciendo que Jesús echa a los demonios. Amén. Tienen que hacer como las dicen en la Escritura. Yo cuando hacía mi pastoreo, eché muchos demonios. Y cuando yo establecí la iglesia, venían las personas endemoniados y no sabía cómo hacer. Y cuando vi la palabra, dije, lo eché en el nombre de Jesucristo, pero ni yo creía.
pero el demonio se iba. Ya tiene el poder el nombre de Jesucristo. Ustedes no es por la oración, no es porque ustedes saben algo, no es el nombre. El nombre tiene el poder. Por eso ustedes, a esas personas que están endemoniados, tienen que echar en el nombre del Señor Jesucristo. Háganlo, ustedes mismos van a sorprenderse. Como un no creyente, y yo le oré y en el mismo tiempo se desapareció el demonio. Y entonces yo me asusté. Ustedes no saben quiénes son ustedes. Ustedes tienen la autoridad inmensa que Dios nos ha dado. Al no poder creer y no tienen la obra. Y dice que echaban a los discípulos, a los demonios, y levantó la obra que se sanaban. ¿Por qué? Jesús le dio este poder a los discípulos y a los creyentes. No es solamente a los pastores, sino a los creyentes normales también. Al momento de aceptar al Señor Jesucristo tiene esta autoridad. Se levantó la obra de la iglesia Corintio de hablar otras lenguas, las bendiciones, los dones. Se iban los demonios y se sanaban los problemas de las enfermedades. Obviamente en el campo de las misiones hay más. ¿Por qué? Porque eso es da buena influencia para abrir las puertas del Evangelio. Pues Jesús lo mismo también. Sanó a los enfermos para abrir el camino del Evangelio. Por eso en la iglesia primitiva también se levantó más obras, porque ayuda para la influencia de la ampliación de la iglesia, del Evangelio. Porque solamente Jesucristo tiene la salvación, pero al tener la experiencia de la sanidad, y entonces al echar al demonio, se levantaba la obra que la gente creía. Como esto era la puerta de poder transmitir el Evangelio. Toda la sanidad y echar los demonios es un instrumento para abrir las puertas del Evangelio. Si vemos en Hechos, y fue mordidos por el serpientes, pero Pablo no se moría. Y al levantar muchas obras y al ver este milagro, 276 personas que están atrapados en las islas y todas las personas, y viendo ese milagro, Dios está vivo. Justamente el Pablo es el siervo de Dios. Y se levantó el evangelismo ahí, a través del medio de esos milagros. Lo que debemos saber correctamente es, a través de las señales y las obras, no es demostrar a alguien una persona, no es así. El campo donde amplían el Evangelio para mostrar y para la ampliación del Evangelio, y hace esta demostración y levantan las obras. En nuestro país también, antes hubo muchos milagros y señales y regresaron muchos coreanos las iglesias. Y también cuando la iglesia coreana estaba caída, apareció el pastor Lee y lo levantó. La iglesia que estaba dormido lo levantó por el Espíritu Santo. Y entonces eso fue influido en mi vida, y al poder experimentar, y era débil teológicamente, pero hubo un viento grande y se levantó milagro, avivamientos. En ese momento venían los avivamientos, los pastores que avivaban, y venían el fuego, el agua, el poder del agua, y venían muchos pastores y mostraba a su nombre, a sí mismo, y después recibía el dinero, después tuvo problemas, y todos esos pastores han desaparecido totalmente. No era todo por su beneficio, no por la ampliación del Evangelio. Yo soy el mejor, yo soy un buen predicador, y se desapareció como el viento.
una vida de fe. Si nosotros perdemos la esencia, ya ha terminado. Pero lo más importante es, tenemos que ser investidos el poder de la resurrección en el campo de ustedes, personalmente a Jesucristo, y se levanta la obra. Yo en mi vida, cuando yo era joven, de cuando era anciano, hacían el evangelismo carcelarios y hacía alabanza y daba mensajes de aceptación. Y en un año recibía 5,000 cartas de los nuevos creyentes. Se me acumulaba. En un año 5,000 aceptación, girando las evangelismos de carcelarias, porque yo estaba loco por el evangelismo. Y yo desde jóvenes hasta los jóvenes y hasta los al diácono, y siempre estaba loco. Y yo estaba bien, mi situación, mi ambiente, no, mi hijo es discapacitado de sordo mudo y no tenía ni la economía, no podía ni dinero para dar a otras personas y de dar tiempo a otras personas. Pero yo utilizaba para el evangelismo, como si fuese tenido mucho dinero, como si fuese una persona que más bendecido en este mundo. Yo actué. Ustedes también jueguen así, actúen así. No vivan una vida con las caras oscuras, que hayan perdido todas las cosas. No, en ese momento se realiza, como si fuesen que tengan todas las cosas. Es el versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Jesús, los discípulos ya eran los discípulos que es retado por Señor, sino se cambiaron para transmitir el evangelio a todas las naciones. Como esto, nosotros también tenemos que salir, porque Dios, el Espíritu de Dios nos sobra. Yo mañana, a través de los misioneros enviados y de colaboradores, y yo le voy a dar la lección. Le voy a dar la lección de la misión principal. Porque hay muchos misioneros que están viviendo y hacen misiones en vez de principal, y hacen de introducción. Y también, lamentablemente, los campos que no tienen los frutos de las misiones están haciendo las misiones de introducción y están siendo engañados por sus ambientes y están perdidos en la vida de introducción en sus campos. Y cuando se tiene avivamiento en las misiones y empieza a dividirse, ¿por qué? Sintió y el sabor al dinero. Lo que ve es el dinero, no es Cristo, sino el dinero le importa primero. No tiene los discípulos del evangelismo, sino hay los siervos que no conocen ningún evangelio. Es un suspiro grande, profundo. Por eso ustedes tienen que levantar absolutas torres donde que no se cae en ninguna forma. Nosotros también estamos en Génesis capítulo 3, 6, 11. En mí y en material y en éxito. Los misioneros, cada vez cuando abren la boca, hablan de dineros. Y no sé dónde ha desaparecido todo el evangelio en su boca, en los materiales. Y están en la vida del éxito de este mundo. ¿Y esto qué es? Lo que hacen los incrédulos. Al final, esa vida, ¿cómo cambia? Es la torre de Babel, se derrumba totalmente. Obviamente que se va a derrumbar. Por eso nosotros tenemos que establecer los 3 solos y establecer la torre absoluta. Esa misión debemos hacer. Los absolutos discípulos que establecen los 3 solos, especialmente establecer los discípulos nativos de ese país. Tenemos que hacer una misión de establecer los discípulos nativos, especialmente los remanentes que desde niñez hayan escuchado el evangelio. Tienen que criar a los remanentes en el campo del evangelismo.
Esto es verdad. Ya está naturalizado desde pequeño. Por eso esa persona se hace el protagonista de levantar el cambio inmenso. Por eso en exterior e interior es muy importante los tres atrios. Todos los creyentes de la Iglesia de Yeon y los misioneros, como el título de la misión mundial de las misiones, quiero que sean las guardas que poseen las torres. Que nosotros somos la torre, yo soy la torre. Y tenemos que ir al campo y establecer la torre. Una torre establece las torres. En los campos de los empresarios, en los campos de trabajos, tenemos que establecer las torres. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que sean todos guardas espirituales que levantan las torres. Conclusión, hay una palabra que se llama yopo, es el militar, soldado, general yopo, que es el mejor de los militares de general Yokpo y de los caballos Choctaw. ¿Qué quiere decir? Que este general era muy buen luchador y era un general muy bueno que hacía la batalla. Pero este general Yokpo, cuando va al campo y él con el poder sorprendente, no es que mostró su nombre, sino estuvo en su cuarto, y por eso le dice Yopo del ambiente. O sea, ¿qué quiere decir? Afuera no pueden hacer nada y están en sus casas nomás gritando. Esas personas, señala a esas personas. Pankusok Yopo quiere decir que no pueden ir al campo y están hablando todo en sus cuartos. Y cuando van a la iglesia hablan de la incredulidad y empieza a insultar, empieza a dividir y dice que no tiene tiempo y están todos en las casas y afuera no puede decir ni una palabra, no puede transmitir ni una palabra del evangelio y en su casa y están hablando de esto y están siendo jugueteados por el demonio. ¿A esto qué decimos? Le decimos tontos en la habitación. No puede salir de la casa. No puede ir al campo del evangelismo exteriores. No pueden salir a hacer el evangelismo local y se quedan en su casa. En la vida de espiritual, no tiene que ser una persona que se quede en su habitación solamente. No hay que perder el campo. Las personas que no van al campo, esas personas no tienen la respuesta que da Dios. Viven por sus esfuerzos. No hay una providencia de Dios especial. Nosotros recibiendo el domingo de las misiones, tenemos que restaurar el campo en nuestros campos. En nuestras vidas también tienen que levantar las torres, amén. En nuestros campos donde estamos y hasta el campo del evangelismo y de las misiones tenemos que levantar las torres. ¿Por qué? En el campo tienen la respuesta. Yo siempre le digo, yo nunca falté ni una vez al culto de las madrugadas. Pero no se me iba la enfermedad, las pobrezas. Yo iba con todo el esfuerzo a la iglesia. Nunca ha faltado la iglesia, ni un domingo. ¿Y cuándo se desvaneció la economía, la salud? ¿Cuándo se fue? Cuando yo iba al campo a declarar el nombre del Evangelio. Yo siempre dije en YMCA, y siempre hacía la carta invitaba a los no creyentes 5,000 personas. Iba a los cárceles, iban a los buses a testificar el Evangelio. Entonces Dios, sin darme cuenta, nos sanó físicamente y espiritualmente. No sean una persona que se queden en sus cuartos. Quiero que intenten y desafíen. Vean qué va a suceder, qué milagro que se va a levantar. Por eso, que obra juntos, este Señor, que obra junto con nosotros y experimentar y podamos dar buena influencia. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, este domingo de las misiones, que
En las misiones 237 que obra el Señor juntos, háganos ver estos en nuestros campos, especialmente los misioneros enviados puedan obtener nuevas fuerzas y nuevas decisiones y con el nuevo poder podamos conquistar el campo del evangelismo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén.